Vimos la serie La Llamada y es una de las prédicas, esta es la más importante de las 4 que hemos tenido, porque esta habla acerca de las interferencias en las llamadas. Amén. ¿A cuánto han experimentado que están teniendo una llamada y de momento se corta, entra, no entra, ¿verdad? Entonces con Dios pasa lo mismo. Dios está llamándonos, pero a veces hay interferencias que no nos ayudan a conectarnos 100% con lo que Dios tiene que decirnos. Amén. Entonces les traigo una parábola que dijo Jesús, que está en Mateo 22, del 1 al 14. Y dice la palabra del Señor así: parábola de la fiesta de las bodas. Respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo. Cuando Jesús habla, es muy importante que prestemos atención. Y dice que volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey, escuche cada palabra, que hizo una fiesta de boda a su hijo. Un rey hace una fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados de la boda. Mas estos no quisieron venir. Entonces volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Por segunda vez. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo todos los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Siempre trae, Señor, el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús la recibimos, siémbrala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. El contexto es que había un rey que hace una fiesta porque su hijo se iba a casar. Y este rey no fue atendido, este rey no fue escuchado, fue ignorado por aquellos que habían sido convidados. El mejor lugar donde podían estar los convidados era en la boda del rey. El rey había preparado para su hijo esa boda y ellos comenzaron a presentar excusas que interfirieron la llamada del rey. Yo quiero decirte que en la mayoría de las veces las interferencias están relacionadas con nuestro diario vivir, con lo que hacemos. Debería haber una diferenciación en lo que hacemos cuando el rey nos manda a llamar en las otras cosas que hacemos. El afán es una de las cosas que no nos deja diferenciar. Los afanes del día. Y si hay alguien que nunca va a escuchar la voz de su creador, es aquellos que están de afán en afán. Los afanados no escucharán la voz del rey. No escucharán nunca la llamada del rey. Porque el afán apaga la voz del rey en tu vida. Dice el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y a otro a sus negocios.
Yo te quiero decir que no hay nada más importante que la llamada del Rey. No hay nada más importante que la llamada de tu Creador. Cuando tú pones tus afanes, cuando tú pones tu ocupación, cuando tú pones tu trabajo por encima de la llamada del Rey, tú tienes un problema. Porque hay mentiras que se disfrazan de verdad, como siempre hemos explicado, la mezcla que usa el enemigo. Y justificamos no atender a la llamada de Dios porque tenemos mucho trabajo, porque estamos muy ocupados. Tú sabes, la llamada tuya no es importante. Más importante es lo que yo estoy haciendo. Más importante es lo que yo estoy produciendo. ¿Sí o no? No hay nada más importante que la llamada del Rey. Y voy a traer el balance. No estamos diciendo que no atendamos el trabajo. No estamos diciendo que no atendamos el negocio. No estamos diciendo que no nos ocupemos de nuestras cosas, sino que la llamada del Rey está por encima de nuestra propia vida. El Rey los estaba invitando a su voluntad agradable y perfecta. Pero el afán les había borrado la mente, les había embotado la mente, si se puede decir. El Rey no lo estaba llamando a sacrificios. El Rey lo estaba llamando a una fiesta. El Rey no lo estaba llamando a esfuerzos. El Rey lo estaba llamando a una celebración. Pero en su necio corazón, en su mente, ellos querían seguir afanados. Ellos querían seguir ocupados. Ellos querían seguir desgastándose. Porque en las celebraciones del Rey hay restauración. En las celebraciones del Rey hay vida. En las celebraciones del Rey está lo que tú necesitas para complementar tu vida. Por eso es importante la llamada del Rey. Por eso es necesario escuchar. Amén. Dice que el Rey entonces se enojó porque no solamente no atendieron la llamada, sino cuando el Rey mandó a los siervos, los confrontaron y dice que un grupo los mató a los siervos del Rey. Yo quiero decirte que a veces tu afán mata el mensaje. A veces estamos tan afanados que matamos el mensaje y el mensajero, si se aparece, también lo matamos. El resultado de esto fue que esta gente que estaban afanada y tanto lío y tanta cosa, lo perdieron todo. En la parábola. Lo perdieron todo. Ahora, quiero ponerte un balance para que no malinterpreten el mensaje. Segunda de Tesalonicenses 3, de 10 al 12, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Okay? No se trata ahora de que vivamos a espaldas de nuestras ocupaciones, a espaldas de nuestros trabajos, nuestros negocios. Se trata de mantener un balance. Se trata de mantener un equilibrio entre una cosa y la otra.
En la parábola vemos a aquellos que estaban ocupados en sus negocios y trabajo. Y esta es muchas veces la justificación que muchos usan, pero no es justificación delante de Dios, lo dice la parábola. El día que el rey te mande a llamar y tengas que ir, un día vas a tener que ir obligado. Y ese día las justificaciones de que tengo que trabajar y el negocio no te van a servir absolutamente para nada. Los convidados a la parábola, en la parábola no fueron justificados. Porque la clave se llama balance. Nunca olvidar, como dice un refrán, con Dios todo y sin Dios. Debemos ser responsables, debemos ser ocupados, pero nuestro pensamiento tiene que estar con Dios todo y sin Dios. Como dice el Salmo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, estamos trabajando por gusto. Estamos gastando nuestra fuerza, nuestra energía. Si Dios no está en el asunto, tenemos que aprender a poner a Dios primero. Porque cuando Dios te llama, es para garantizar sostener tu negocio y tu trabajo. Sostener tu vida. Para que permanezcan frutos abundantes. No que dé frutos hoy y mañana estés en la ruina. Cuando Dios te llama y Dios te confirma, tus frutos serán constantes en Él. Dios te llama para que produzcas 100 por 1. Porque Dios pone en ti algo que se llama gracia. La gracia es que a quien le cuesta 2 meses, tú lo haces en un día. Los que acuden a la llamada del rey, sobre ellos está la gracia. Sobre ellos está el poder para prosperar. El afán de cada día es uno de las principales interferencias a la llamada que nos bendice. Número 1, interferencia número 1, el afán. El afán interfiere con la llamada de Dios en tu vida. ¿Qué es número 1? El afán. Número 2, la apatía. Porque la apatía nos hace disfuncionales en el reino. Tú puedes ser muy funcional en otras cosas, pero con Dios eres disfuncional. Estás mal, porque tú tienes que ser funcional con Dios y funcionar en todos lados. La apatía es la falta de emoción, de motivación y de entusiasmo. Apocalipsis 3:15. Aquí están los apáticos. Dice, y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí están los apáticos. Una actitud apática te sacará del reino. Una actitud apática te hace tibio. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las cosas de Dios no te emocionan. Cuando las cosas de Dios no te motivan, ni te entusiasmas. Estamos teniendo un problema, un conflicto con el reino. La apatía es como una enfermedad silenciosa que te va apagando. No nos damos cuenta. Te va apagando, y te va apagando, y te va apagando. Hasta el momento en que tu luz es cero. Si estás en un ministerio y no te apasiona, tú estás en un conflicto. Porque Dios te quiere apasionado, Dios te quiere motivado, Dios te quiere con entusiasmo. Si estás experimentando desánimo, si estás experimentando
que no, como que no quieres estar. Entonces tú tienes un conflicto con el reino. Dios te está llamando hoy. Dios te está mandando un aviso hoy. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Un violento en Dios es un apasionado. Los violentos son los que se apasionan. Digo, los que se apasionan son los que suelen ser violentos. Un violento que arrebata es aquel que es apasionado por Dios. Está motivado, entusiasmado por el reino y su pasión arrebata el reino. Un apasionado es funcional. Un apasionado por Dios es funcional. Un apasionado por Dios vence las tinieblas. La pasión te hace hacer cosas que normalmente tú no las haces. Pero la pasión te da esa fuerza extranatural o sobrenatural que te lleva a hacer cosas que no hacías. Lo que hemos vivido temporadas de avivamiento, sabemos que todos los que estaban involucrados en el avivamiento eran apasionados por Dios. Y esa pasión hacía que las cosas se movieran, que el reino de los cielos se moviera, porque Dios usa esa pasión como una vía para manifestar su gloria. La falta de motivación apaga el fuego de Dios en nosotros. La apatía te hace inoperante. La apatía te seca. Amén. Otra interferencia a la llamada de Dios es cuando no nos queremos comprometer con el reino. Es incompatible. El compromiso y el reino es lo mismo. Si tú no te comprometes con el reino, sencillamente tú tienes un conflicto también. La falta del compromiso parte de no responder correctamente a la llamada del reino. Pero hay una pregunta que va al final, al examen final con Dios. Sí o sí. Esa pregunta va a la prueba. ¿Qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué lugar ocupó en tu vida mi hijo? ¿Lo ignoraste o lo valorizaste? ¿Lo honraste? ¿Qué hiciste? Le voy a hacer una pregunta y estoy seguro que la respuesta va a ser sí. ¿El trabajo es importante para nosotros? Sí, muy importante. Pero ¿qué ocurre si no cumples con las exigencias del que te emplea? Para atrás. Sencillamente pierdes el empleo. ¿Qué pasa si llegamos varios días tardes después de comenzar la jornada de trabajo? Para atrás. ¿Y quién dice que el Señor, aunque es un Dios de compasión, aunque es un Dios de misericordia, no hará lo mismo? Si el empleado ve que no estás comprometido con la visión del negocio, también vas despedido. No funcionas. Estoy un poco regañón hoy, pero me toca decirlo. No siempre los que vienen aquí normalmente saben que no soy así. O sea, que mis prédicas son de amor y de paz. Pero a veces Dios nos dice, dilo. Tengo que decirlo. Un ejemplo práctico, lo vamos a llevar a la práctica. Una pizarra, hacerle una pizarra. Tu empleador ocupa 40 horas a la semana o más. ¿Sí o no?
Nuestro servicio en el reino máximo son 3 horas a la semana. ¿Sí o no? Estamos hablando de 40 o más y 3 horas a la semana. Aquí, nuestra iglesia es 1 hora y media aproximadamente el domingo y el jueves 1 hora. O sea, en 2 horas y media. ¿Por qué nos cuesta ser tan responsables con 2 horas y media? Y somos extremadamente responsables con 40 horas y más. Por el dinero, ¿verdad? Recibes un salario. Ahora la pregunta es, ¿quién nos da más? ¿El empleador o Dios? ¿Quién nos da más? ¿Los clientes o Dios? ¿Quién da la salud? ¿Dios o el empleador? Dígame, ¿quién da la salud? ¿Dios o el empleador? Dios. ¿Quién nos da el sueño reparador? ¿Dios o el empleador? ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Dios o el empleador? ¿Quién te da el oxígeno con que respiramos? ¿Dios o el empleador? ¿Quién tiene autoridad sobre tu vida? ¿Dios o el empleador? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es una realidad. Solamente 3 horas nos cuesta un montón. Porque estamos confiados de la compasión y del Dios de misericordia. Sabemos que Dios es un Dios compasivo y que Dios es un Dios de misericordia. Entonces muchas veces abusamos, entre comillas, de ese Dios compasivo y Dios de misericordia. El día de mañana Dios le dice a tus pulmones, paren de respirar, y pararon de respirar. Ahí se acabó el empleador, el trabajo y todo. ¿Sí o no? Le dice a tu corazón, párate. Y ahí mismo, se acabó todo. ¿Quién más importante? ¿Dios o el empleador? ¿Dios o tu negocio? Jesús se comprometió hasta la muerte. Jesús no estimó absolutamente nada. Dice que cuando le metieron la lanza a Jesús, no soltó sangre, soltó agua. Porque ya toda la sangre la había soltado. No escatimó nada. Absolutamente nada. Por entregar su vida por ti y por mí. Lo que pasa es que Dios usa a personas, la iglesia. Somos la voz de Dios, somos las manos, somos los pies. Entonces hay vacíos que son proyectos del reino que no pueden ser llenados porque la gente no se compromete. La ausencia nuestra hace un vacío. Dios quiere bendecir a alguien a través de tu vida. Dios quiere que tú seas instrumento en sus manos, pero tú no estás. Entonces hay un vacío que no se puede llenar, porque recordemos la primera prédica. ¿A quién Dios le dio autoridad sobre el Hades? A la iglesia. ¿Y a quién le dio las llaves? A la iglesia. Si Moisés no se hubiera comprometido con el llamado de Dios, la historia hubiera sido diferente. ¿Verdad? Si cada uno de los grandes profetas de Dios no se hubiera comprometido con el llamado, la historia hubiera sido diferente. Si el apóstol Pablo no se hubiera comprometido con el llamado a los gentiles, la historia hubiera sido diferente. Si Jesús no se hubiera comprometido con el llamado, no hubiera salvación. El libro de los Hechos dice que es el libro que quedó abierto, que todavía está abierto, que hoy con nuestro compromiso y con nuestra respuesta al llamado de Dios seguimos escribiendo el libro de los Hechos todavía.
Amén. La otra interferencia, y con esto termino, la inmadurez. La inmadurez se trata de pensar diferente a lo que se piensa en el reino. De actuar diferente a como se actúa en el reino. Hebreos 5:12, pero esto no es nuevo, esto le pasaba a Pablo también. Decía, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Deberían ser maestros, deberían ser maduros, deberían actuar con sabiduría y con prudencia. Pero hay que volver otra vez al principio, al ABC. Hay personas que van a la iglesia mucho tiempo, todavía están gateando, todavía no pueden caminar, porque se han aferrado a cosas y a manera de ser y no se dejan transformar por Dios. Se ponen bravos por cualquier cosa, se ofenden, suelen malinterpretar las situaciones, andan en desconfianza, desconfían de todo, cuestionan todo, no con el ánimo de complementar, sino con el ánimo de criticar. No tienen un pensamiento maduro. Madurar, como decíamos en prédicas anteriores, es caminar a ser un discípulo que medita en lo que le enseña el maestro y lo ejecuta, lo pone en práctica y no se olvida. Una actitud de madurez habla de alguien que el centro es Jesús. Lo vemos en la vida de Pedro. Ese Pedro efusivo, violento, después cambia, es un Pedro maduro que predica y se convierte en 3,000 personas. No se iban a convertir 3,000 personas con el antiguo Pedro, pero con este nuevo Pedro se convirtieron 3,000 y mucho más. Lo vemos en la vida de Pablo, que atiende la necesidad del mensaje que el evangelio del Señor se ha llevado a todo el mundo, a los gentiles. Y eso lo hace el propósito de su vida. En Timoteo 1:6-14, Dios le da este consejo y te lo doy hoy a ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Así que interferencias, cosas que interfieren, hay muchas cosas más, pero solamente vamos a ver esta: el afán, la apatía, la inmadurez, son interferencias que no nos dejan conectarnos con el reino, que no nos dejan que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y son aptitudes de nosotros. Ya Dios hizo su parte. Él está esperando por ti, Él está esperando por mí, para que nosotros caminemos, para que nosotros avancemos a otro nivel con Él. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo Pablo. Así que tenemos una llamada que responder. Tenemos que avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Pablo impuso las manos sobre Timoteo. Estamos ahí llamados a vivir cuidando el fuego de Dios en nosotros. Cuida el fuego de Dios que está en ti. Cuida el fuego de Dios que está en ti. Amén. Ponte de pie.